La criptobotánica se dedica a verificar y estudiar la existencia de plantas, hasta el momento inexistentes, pero de las cuales se sabe a través de leyendas, mitos, literatura o informes de personas, pero que hasta el momento no se ha podido verificar su existencia. El árbol devorador de perros en Nicaragua. El 27 de agosto de 1892, el doctor Andrew Wilson, naturalista y autor de la columna Notas Científicas, publicó un interesante artículo sobre una especie nicaragüense denominada popularmente árbol devorador de perros. En este artículo se relata el caso de un estudioso de botánica de nombre Dunstan, quien al parecer había descubierto una nueva especie de planta en los alrededores del lago Nicaragua. Según este botánico, su perro fue atrapado por un tipo de planta semejante a un sauce, pero sin hojas, de color azulado y cubierta por una goma gruesa y viscosa, la cual emanaba de sus poros. Posteriormente, Dunstan consiguió liberar a su perro de aquella planta, pero no sin un esfuerzo considerable. El perro, una vez liberado, presentaba gran pérdida de sangre, siendo esta la que cubría gran parte de su cuerpo. El animal se tambaleaba, como si estuviera totalmente exhausto. Los nativos del lugar ya conocían a este árbol, presentando varias leyendas al respecto, relatando sobre su sed de sangre y voracidad. El árbol serpiente en México. Después, el 24 de septiembre de 1892, un mes después para ser exacto, fue publicado otro artículo en la misma revista inglesa. En él se presentaba el caso de una planta semejante a la apreciada en Nicaragua. Esta planta, que recibía el nombre de árbol serpiente mexicano, según se informó en el artículo, el árbol serpiente se encuentra en una aislada estimación de la Sierra Madre, en México, y posee unas ramas móviles o sensibles, de apariencia serpentina y viscosa, capaces de atrapar un ave. Al parecer, esto le sucedió a un pájaro que se había posado en sus ramas, siendo el animal atrapado hacia abajo, hasta que el viajero lo perdió de vista. Al suelo cayeron un montón de huesos y de plumas, sin lugar a duda, sobras de capturas anteriores. Cuando el viajero se aventuró a tocar una de las ramas del árbol, ésta se cerró sobre su mano con tal fuerza que al retirarla le arrancó parte de la piel. Posteriormente alimentó al árbol con gallinas y pudo ver cómo la planta sorbía la sangre de los animales a través de las ventosas que cubrían sus ramas, parecidas a las que poseen los pulpos. Un árbol que no solo posee una alta sensibilidad, sino que además es capaz de chupar la sangre de las aves que captura. Es un caso anómalo. La mayor interrogante que resulta de esta planta es su localización, ya que México no es un país tan inexplorado como para que una historia como esta no se pueda verificar. La planta vampiro en el sur de México. El zoólogo Carl Schucker descubrió una referencia adicional de una planta similar, encontrada en Chiapas, en el sur de México, en donde en el año 1933, agosto para ser exactos, en la revista White World Magazine, el explorador Byron Kunde Prorok relató cómo él dirigió una expedición a la región de Chiapas, en el sur de México, poco después de entrar en la selva húmeda. El guía líder llamó la atención de Prorok, mostrándole una enorme planta. Al acercarse a ella, Prorok podía ver que la planta había capturado a un pájaro que había aterrizado en una de las hojas, después de lo cual éstas se cerraran rápidamente, junto con lo cual sus espinas penetraron el cuerpo de la pequeña víctima. El guía líder de la expedición le explicó a Prorok que esta planta es llamada planta vampiro o planta vampiresa. La morfología de esta planta es quizás la más creíble. Una gran Venus atrapamoscas, el tipo de planta cubierta con hojas de espino
tiene más en común con especies botánicas conocidas que las plantas con tentáculos descritas con anterioridad